Ejemplo 14.7. Para el circuito que aparece en la figura 14.8, la figura 14.8, que dice tiene una carga. Para el circuito que aparece en la figura 14.8, el voltaje de la fuente de suministro es 10 volts a 0 grados, la resistencia de la fuente es 1 kilo ohm y la de la carga es 10 ohms. Calcular la relación necesaria de transformación para la transferencia máxima de potencia. A. Relación de transformación, raíz de resistencia de la fuente sobre resistencia de la carga, 1000 sobre 10, o raíz de 100 igual a 10. Relación de transformación. Después, el voltaje de las terminales de la fuente para transferencia máxima de potencia. Voltaje 1 es igual a V sobre 2, es igual a 10 sobre 2, es igual a 5 volts. Después, el voltaje de terminales de la carga para transferencia máxima de potencia. C, V2 igual a V1 sobre alfa igual a 5, V1, 5 sobre alfa, 5 sobre 10 igual a 0,5 volts. Corriente de la carga en el secundario I2, al menos mediante dos métodos independientes. I2 igual a V2 sobre ZL igual a 0,5 sobre 10, 50 miliamperios. Y I2 también es igual a V sobre 2 alfa RL, 2 por 10 por 10, que es igual a 50 miliamperios. Corriente de carga en el primario, que se toma de la carga I1, al menos mediante dos métodos. Corriente 1 igual a corriente 2 sobre la relación de transformación, la corriente de 50 miliamperios, relación de transformación 10, 0,05 sobre 10 igual a 5 miliamperios. Y de otra forma, V sobre 2RS igual a 10 sobre 2 por 1000 ohms, 5 miliamperios. Potencia de la carga, potencia máxima que se disipa en la carga. Potencia máxima que se disipa en la carga, PL igual a I al cuadrado y de secundaria al cuadrado por RL es igual a 50 miliamperios al cuadrado. Corriente del secundario por la resistencia de la carga de 10 amperios igual a 25 miliwatts. Potencia de la fuente es igual a la corriente del primario al cuadrado, la potencia que se disipa internamente en la fuente. Potencia no era ahí. La potencia de la fuente, corriente primaria al cuadrado por resistencia de la fuente, 5 miliamperios al cuadrado por 1000 kilo ohms, igual 25 miliwatts. Entonces la potencia de la fuente y la potencia de la carga son iguales. La potencia total, voltaje por corriente primaria por coseno de phi. Coseno de phi es 1 por la potencia total que suministra la fuente mediante dos métodos. Voltaje 10 volts, voltaje 1, voltaje 10 volts por 5 miliamperios por 1 es 50 miliwatts. Y la potencia total es la suma de la potencia de la carga más la potencia de la fuente, es igual a 25 miliwatts más 25 miliwatts igual a 50 miliwatts. Y la eficiencia es igual a la potencia, la carga sobre la potencia total, 25 sobre 50 miliwatts, es el 50% como indica la teoría, la eficiencia de transferencia de potencia.
la eficiencia n. El ejemplo 14.7 comprueba la validez de las ecuaciones 14.5 a 14.12. Con respecto a las soluciones de ese ejemplo, adviértase lo siguiente. La impedancia que refleja el transformador de igualación al primario es la relación de transformación al cuadrado por la resistencia de la carga, o sea, 10 al cuadrado por 10 ohms o 1000 kiloohms, 1000 ohms. Es la misma que la resistencia interna de la fuente práctica. Dado que la impedancia reflejada y la de las fuentes son iguales, el voltaje entre terminales del primario del transformador es la mitad del voltaje de la fuente, como se ve en la parte B de la solución. El voltaje entre las terminales del primario del transformador es la mitad del voltaje de la fuente. El transformador de igualación es uno de bajada que reduce al voltaje primario en un factor de 1 a 10 y aumenta la corriente en un factor de 10. El transformador de igualación es uno de bajada que reduce el voltaje primario en un factor de 1 a 10 de la corriente en un factor de 10. La eficiencia de potencia para el caso resistivo, ejemplo 14.7, es 50%, lo cual comprueba la exactitud de los cálculos. Ejemplo 14.8, un amplificador de potencia tiene un voltaje sin carga de 20 volts y una resistencia interna de 18 ohms. Se va a usar con una bocina de 8 ohms. Calcular la potencia entregada a la bocina cuando se conecta directamente al amplificador. A. Voltaje de la carga es igual a 8 ohms sobre 8 más 18 ohms por 20 volts. Igual a 6,15 volts a través de la bocina de 8 ohmios. Potencia de la carga, voltaje de la carga al cuadrado sobre la resistencia 6,5 al cuadrado sobre 8 igual a 4,73 watts. La relación de vuelta del transformador para aumentar al máximo la potencia en la bocina. Alfa es igual a R sobre RL es igual a 18 sobre 8 igual a 1,5 N1 sobre N2. Y C, la potencia máxima entregada a la bocina con el transformador de igualación de la parte B. Voltaje 2 igual a B sobre 2A, 20 volts por sobre 2,2 por 1,5 igual a 6,6 volts. Potencia de la carga igual a voltaje secundario al cuadrado sobre la resistencia de la carga 6,6 cuadrado sobre 8, 5,5 watts. Sección 14.4. Aplicaciones como transformadores de aislamiento. Además de la igualación de impedancia, otra aplicación del transformador ideal es su uso en diversos casos de aislamiento. Debido a que los devanados primario y secundario de un transformador están aislados entre sí y acoplados en forma inductiva, se usan los transformadores para aislar un secundario de un circuito primario. En la mayor parte de los casos, el primario es una línea o conductor que normalmente está conectado a tierra o aterrizado a través de electrodos enterrados en el suelo o aplicados a tuberías de abastecimiento de agua conectadas eléctricamente a un lado del suministro. La figura 14.9, aislamiento de la línea de potencia para evitar daños a los componentes cuando se usan los instrumentos de prueba. A ver cómo va, cómo vamos. La figura 14.9 muestra tres impedancias conectadas en serie a una fuente de poder de 120 volts en corriente alterna 60 Hz que está aterrizada en el punto D. Un instrumento electrónico como un voltímetro electrónico o un osciloscopio de radios catódicos se conecta con la impedancia del secundario, Z2. No, con Z2, con la carga Z2. Como esos instrumentos tienen su origen de la misma fuente de corriente alterna de 120 volts, sus circuitos, la caja del instrumento y la terminal a tierra de este están también conectados todos a tierra a través del cable de corriente. A ver dónde tiene un... No. Acá tiene la nota al pie de página que dice la máxima transferencia de potencia para los circuitos de corriente alterna es más complicada que para la corriente directa. Ok. Bueno. Y ahora sí podemos seguir en el próximo video.